Esta noche nos adentramos en el mundo elegante, disciplinado y a menudo brutalmente implacable del Japón feudal. Tierra de honor samurái, códigos estrictos y consecuencias muy afiladas. Cerezos en flor, poesía hermosa y una rutina diaria que a la hora del almuerzo ya habría roto a la mayoría. Antes de acomodarte, si de verdad te gusta este contenido, puedes apoyar con un me gusta y suscribirte. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es allí. Siempre fascina ver quién se suma desde tantos lugares. Ahora baja las luces. Quizá enciende un ventilador para ese murmullo de fondo. Y entremos, despacio, en el viaje de hoy. En el Japón feudal no te despiertas y eliges tu camino. Te despiertas y ya está elegido por nacimiento, por sangre y por gente que murió hace 6 generaciones. Tu papel en la sociedad no es una sugerencia, es una sentencia de vida. ¿Naciste en una familia samurái? ¡Qué suerte! Ahora eres responsable de la espada, el arco y de 10.000 maneras de sentarte correctamente frente a tu señor. ¿Naciste campesino? Enhorabuena. Pasarás los próximos 40 años con los pies hundidos en el barro. Y tus hijos también. No hay currículum, no hay emprender tu negocio. Eres samurái, campesino, artesano o comerciante. Y, una vez colocado, ahí te quedas. Intentar saltar de rango no solo está mal visto, se castiga. En Japón no escalas la escalera social, te inclinas ante ella. Y ni siquiera hemos llegado a los Zeta, los intocables. Hoy recordaríamos a los burakumin, carniceros, verdugos, curtidores. La sociedad los necesita, pero finge que no existen. Fantasmas con oficio. Dentro de cada clase, aún hay más matices. Pongamos que eres comerciante. ¿Suena bien? ¿Tienes monedas? Pero estás cerca del fondo. ¿Por qué? Porque ganas dinero sin trabajar, con las manos, lo que se considera moralmente dudoso. Demasiado eficiente como para merecer respeto. Mientras tanto, a los campesinos los exprimen con impuestos sobre el arroz hasta el punto de pasar hambre si entregan demasiado. Si esconden un poco para sobrevivir, traición. Las cabezas ruedan a menudo. Samurái. Tenéis honor, sí, pero vivís con miedo constante a faltar, aunque sea por accidente, al respeto debido al Señor, a los antepasados, al sastre o a la espada por estornudar en mal momento. Mujeres. No lo preguntasteis, pero no os libráis. Sea cual sea la clase, la libertad termina donde empieza la opinión de tu padre. Te casarás con quien te digan, obedecerás a quien debas, y darás gracias al cielo si te permiten aprender poesía. Naces con un disfraz y un guión, y te empujan al escenario social te guste o no. Es elegante, poético e inescapable. Y todo eso antes del desayuno. Podrías pensar que la vida feudal era pura dureza y mugre, pero Japón se tomaba la limpieza en serio, dolorosamente en serio, casi como una religión. Suena precioso. Hasta que llega el invierno. Empiezas el día lavándote, no en un cuarto de baño calentito con toalla mullida y jabón de pepino, sino en una pila de piedra con agua helada traída del pozo o del arroyo. No hay calefacción, no hay negociación. Te salpicas cara y brazos tiritando, como si los antepasados te regañaran por tener poros. ¿Jabón? Solo si eres rico. Y, aún así, hecho con ceniza o salvado de arroz, con ese olor que parece invento de monje para probar tu carácter. En lo rural, la casa de baños, si hay, es el corazón de la higiene.
Un centro comunal calentado con leña y lleno de vecinos. Y comunal significa sin privacidad. Te bañas al lado de tus vecinos, tu jefe, tus futuros suegros y quizá tu casero, completamente desnudo y en silencio, fingiendo que no es incómodo. Primero frotar, luego remojar. La limpieza es sagrada. Ensuciar el agua. Suicidio social. Si no hay casa de baños, te lavas lo que puedas, cuando puedas. Los dientes con sal o una ramita. Uñas cortas. La ropa aireada con frecuencia. No por moda, sino porque estar sucio es vergonzoso espiritual y socialmente. Si eres samurái, multiplica la presión. Tu señor puede inspeccionarte de pies a cabeza en cualquier momento. Uñas negras, deshonor. Túnica arrugada, falta de respeto. Olor fuerte durante una reverencia. Puede ser la última. A las mujeres se les espera oler a flores de cerezo y disciplina. El baño es ritual, el cuidado de la piel, metódico, y el peinado, una arquitectura que lleva horas. Todo para poder trabajar el mortero del arroz, sin perder la dignidad. Japón era limpio, muy limpio, a costa de agua helada, arreglos interminables y la sensación constante de que alguien juzga, con severidad, la higiene de tus pies. Digamos que naces samurái. Suena bien. Espadas bonitas, sedas, combates poéticos bajo los cerezos. Ahora, la letra pequeña. Ser samurái no va de blandir katana y gritar por honor. Va de no fallar jamás. Toda tu vida se rige por el bushido, el camino del guerrero. Un código tan estricto que pone nerviosos hasta a los antepasados. No vives para ti, vives para tu daimyo, tu señor. Su palabra es ley, sus estados de ánimo, el clima, tu trabajo, servir con tal lealtad que preferirías morir antes que decepcionarle un poco, sin presión. Desobedecer, deshonor. Fallar, deshonor. Alzar la voz fuera de lugar, deshonor. Mirar de reojo a la persona equivocada en una ceremonia del té, ya sabes, deshonor. Y el deshonor no se supera, se expía. A menudo, con tu propia vida. Seppuku, el suicidio ritual. Te arrodillas, una hoja corta, y no hace falta seguir. Ya tienes la idea. No era raro, era una forma, respetada, de conservar la dignidad. Si te equivocabas lo bastante, tu señor podía darte una daga y una habitación tranquila, y decir, sabes lo que toca. A la vez, se espera entrenamiento constante. Esgrima, arco, equitación, estrategia, caligrafía, poesía. Todo con postura perfecta y la expresión de alguien que no conoce la alegría, solo el peso del deber. Reír demasiado fuerte, falta de refinamiento, mostrar miedo o debilidad, vergüenza. La ropa, impecable, la espada, sin una mota. La conducta, tan honorable que incomoda a los demás. Si alzas la espada sin motivo, insultas a un superior o pierdes un duelo. No solo pierdes, lo pierdes todo. Ser samurái no va de gloria, sino de disciplina, silencio y sobrevivir cada día sin parpadear mal. Sí, luces bien con la armadura, pero estás a un ceño mal puesto de la catástrofe existencial. ¿No naciste samurái? Sin espada, sin poesía y sin posibilidad de ceremonia dramática. Buenas noticias. Las malas. Eres campesino. Tu vida es una mezcla de tierra, sudor, dolor de espalda y entrega obligatoria de arroz. Te levantas con el sol no por estar en armonía con la naturaleza, sino porque el impuesto no se paga solo. Tu choza de techo de paja no tiene puertas ni ventanales, y la cabra de alguien
ha cruzado tu estera. Desayuno, con suerte. Gachas de arroz y algo encurtido de la semana pasada. Sin suerte. Agua del río y fingir que no hay hambre. Luego, a los arrozales, que en los documentales suenan pacíficos, pero en realidad son fosos de barro diseñados para desfondarte despacio durante 12 horas. Plantas, deshierbas, rezas, para que hoy no haya bandidos. Al anochecer, vuelves cojeando y descubres que falta un buey y que el jefe de aldea quiere hablar de tu déficit de grano. Los impuestos no dan tregua, no te pagan en monedas, pagas con arroz. Tu familia come lo que sobra, que no es mucho, menos si la cosecha fue mala o si el sobrino del señor cruzó tu parcela a caballo durante un ejercicio. ¿Quejarte? Adorable. Te ganas unos latigazos, el destierro o ascenso a cadáver. Con mucha fortuna, llegas a anciano de aldea. Nadie te hace caso, pero ahora piden tu consejo justo antes de ignorarlo. Legalmente no puedes salir del pueblo sin permiso. Eres, en efecto, un prisionero del arroz, con los tobillos siempre húmedos. ¿Festivales? Algunos. Te emborrachas con un poco de sake débil, bailas en círculo y tratas de no pensar en que la siembra empieza otra vez en 4 días. Eres la base de la economía, la razón por la que comen los samurái y la persona que todos olvidan. Tienes hambre, claro. Llevas plantando, sudando y con mucha cortesía, no muriéndote desde el amanecer. Toca comer. Pero en Japón, las comidas no son indulgencia, son supervivencia, sencillez. Y no atragantarte con una espina delante de tus suegros. Si eres campesino, tu dieta es arroz, desayuno, comida y cena. Con suerte, arroz de verdad. Sin suerte, cebada disfrazada de arroz. Algún nabo, quizá rábano encurtido si los dioses se muestran alegres. ¿Carne? Para el daimyo. O para esa gallina que te miró mal y ya no está. A veces, pescado. Seco, salado y tan astilloso que lima los dientes. ¿Sopa? Casi siempre miso, si puede llamarse sopa, a agua caliente con sal y 2 hojas flotando. Sabrosa. Como el agua de mar hidrata. Si eres samurái, comes mejor. Pero comes después. Primero tu señor, sus invitados y quien sea que le apetezca impresionar. Eso significa arroz frío, sopa fría y el eterno placer de mirar comer a otros mientras finges estar honrado de esperar. Todo es estacional, no por moda, sino porque no hay refrigeración ni cadenas globales. Si no lo cultivas, no existe. En invierno, la naturaleza te propone ayuno. Y, si te intoxicas, la medicina es tumbarte y pensar en tus ancestros, o mejoras, o te unes a ellos. Robar comida es delito serio. Por un cuenco de arroz no te dan un tirón de orejas, te dan una lección pública de por qué nunca se toca el daikon del Señor. Té existe, pero no como imaginas. La ceremonia del té es una performance compleja de postura, etiqueta y humildad existencial más que de quitar la sed. Las comidas son sagradas, silenciosas y respetuosas, pero en su mayoría pequeñas, sobrias y con al menos un elemento crujiente misterioso. Quejarte no es opción, salvo que quieras que tu próxima comida te la sirvan por la nariz. Has terminado tu humilde cuenco de sopa con quizá un pez. Alguien dice una tontería. Quizá tu señor murmura un haiku malo. Quizá el anciano se equivoca. Quizá tu vecino insiste en que su vaca predice el tiempo. Por un segundo imprudente piensas en corregir. No lo hagas. En Japón,
Tu opinión es un riesgo. La libertad de expresión no es un concepto. Es vía rápida a la desgracia, el destierro o la decapitación. La jerarquía es rígida y cada palabra pesa. Hablas por encima de tu rango. Insolencia. Criticas a alguien de arriba. Atrevimiento. Broma que no cae bien. Casi traición. Incluso en casa se pisa con cuidado. Un hijo no interrumpe al padre. Una esposa no corrige al marido. Y nadie, absolutamente nadie, cuestiona al daimyo, salvo que quiera explorar el más allá por la punta de una espada. Los samurái se entrenan para hablar con calma medida, incluso furiosos. Una lengua afilada es peor que una hoja roma. Es impropia, peligrosa, y puede obligar a alguien al gesto incómodo de matarte para limpiar su honor. Lo cual nos lleva a las disculpas. Un arte. No dices perdón y ya. Te inclinas, te humillas. Quizá escribes un poema sobre tu vergüenza. Puedes enviar un obsequio, un pajarillo vivo, un peine, esperando sinceramente que el receptor no te rete de todos modos. Si el tono suena casual, mal. Puede parecer sarcasmo, desafío o podredumbre del espíritu. El silencio suele ser más seguro. Hasta el humor es funambulismo. Reír en lo indebido es falta. Reír con alguien importante da a entender que te crees a su nivel. Así es como los destinan misteriosamente al lejano norte. Técnicamente eres libre de hablar. En la práctica, asientes, sonríes y rezas para que tu opinión no se escape de tu boca. Porque en Japón, labios sueltos no hunden barcos. Hunden tu posición, tu reputación y a veces tu linaje entero. En moda, no se trata de expresarte. Se trata de que cualquiera, con mirarte las mangas, sepa exactamente cuán por debajo está de ti. La ropa no refleja personalidad, sino posición, propósito. Y si puedes llevar espada sin que un samurái te tumbe. Arriba, los samurái visten capas de seda, a veces armadura, siempre dignidad. Los colores, azules profundos, marrones terrosos y de vez en cuando un rojo sangre, son elegantes, ominosos e insinúan: he matado por menos que ese error de vestuario. Y por supuesto, las espadas. El daisho, pareja de hoja larga y corta, es más que arma. Es salvoconducto y autoridad. Desenvainar en público es último recurso. Llevarlas mal, primer paso para una corrección. Muy afilada. Los campesinos visten algodón y humildad, marrones, grises y beiges. No por minimalismo, sino porque teñir cuesta y están demasiado ocupados sobreviviendo para coordinar tonos. Su atuendo dice: sí, trabajo en barro. No, no escogí esto. Sí, son mis únicas sandalias. Los comerciantes pueden permitirse mejores telas, pero se mantienen discretos. Ricos, pero no demasiado. Seda, sí, pero sobria. Expertos en parecer respetables, sin llamar la atención de un samurái aburrido. Artesanos, limpios pero modestos. Ropa resistente, práctica. Y sobre todo, discreta. Llamar la atención es defecto de carácter. Y las mujeres navegan un equilibrio delicado entre gracia, obediencia y 1,5 kilómetros de simbolismo doblado. Peinados codificados, kimonos estacionales. Lleva el color de otro festival. Y felicidades, has deshonrado a toda la casa e iniciado una guerra de susurros en el barrio. Vestir no va de ropa, va de rango, ritual, y de sobrevivir al juicio diario del cielo y de la suegra. Paseos a la luz de la luna bajo cerezos, poesía susurrada y un beso dramático entre un samurái y una princesa prohibida. No.
En el Japón feudal, el amor es misión secundaria y no la completas. El matrimonio no va de sentimientos, va de alianzas, estatus, impuestos sobre arroz y de no avergonzar a los antepasados. Si eres campesino, lo arreglan tus padres y quizá el anciano. Compatibilidad romántica no se discute. Unas piernas fuertes y dientes sanos pesan más. En familia samurái, más aún, herramienta política. Tu pareja se elige para afianzar clanes, asegurar tierras o saldar rencores con un kimono bonito. El objetivo no es la felicidad, sino la estabilidad. Idealmente, que no se derrumbe en cosecha. ¿Cartas de amor? Tal vez. En caligrafía perfecta, con metáforas estacionales y entregadas por una doncella que sabe demasiado. Las mujeres deciden menos todavía. Una hija samurái puede casarse a los 15. Debe dominar caligrafía, etiqueta, costura y el arte de no expresar decepción en voz alta. Su trabajo, dar hijos varones, servir té y nunca, jamás, enamorarse del maestro de flauta. El amor romántico pertenece a poetas, teatro no, y tragedias de fantasmas. Si quieres vivirlo, te tocará verlo en escena, con dos amantes convertidos en niebla. Salirse del esquema trae exilio, deshonra o muerte por desaprobación de espadas. Incluso para samurái, tener concubina era común, no facilitaba nada. Solo añadía nuevas personas a las que decepcionar en silencio. Claro que la gente se enamoraba, a escondidas, con dolor, con la persona equivocada y en el peor momento. No estaba prohibido, era peligrosamente inconveniente. En el Japón feudal, la muerte no es un concepto lejano. Es la vecina, la compañera de trabajo, la inquilina que nunca paga, pero siempre está. No planeas jubilación, planeas salida. La muerte no es tragedia, es parte del libreto. Los samurái caminan con 2 espadas y un plan personal para morir. Pierdes una batalla, seppuku. Manchas la túnica del daimyo con sake, seppuku, con música solemne de fondo. No es privado, es público, ceremonial, con la misma precisión que la ceremonia del té, pero con bastante menos té. Y no creas que el campesino vive más. Si falla la cosecha, hambre. Si la aldea no paga, tu cabeza sirve de aviso. Sequía, peste, bandidos. Elige tu final repentino. Buena suerte plantando cara a todo eso cuando tu medicina más avanzada es té caliente y una fe robusta en la herbolaria. Hablando de peligros, los bandidos existen. Están por todas partes. Y no les importa que te hayas pasado el año cultivando ese daikon perfecto. Los caminos fuera de las villas son tan peligrosos que la gente no viaja salvo por absoluta necesidad. La frase, quizá visitemos a tu primo el año que viene, en realidad significa, disfruto de seguir con vida. Si eres mujer, el parto es una tirada de dados. ¿Complicaciones? ¡Qué pena! Las comadronas ayudan, sí, pero las opciones quirúrgicas se reducen a rezar más fuerte y hervir otra toalla. Si tu marido muere deshonrado, puede que esperen que lo sigas, no en sentido emocional, sino literal, con una daga. Y la naturaleza tampoco se queda atrás. Terremotos, inundaciones, tsunamis, hambrunas. Japón es un artista del desastre. Tu casa puede ser arrastrada o enterrada en cualquier momento, y la única póliza es un techo bien atado y una profunda aceptación espiritual. Quizá lo más oscuro. Se espera que aceptes todo con calma. Gritar de miedo o luchar contra el destino se considera indigno. El héroe verdadero se inclina ante la muerte, compone un poema
y la recibe como si fuera otra cena incómoda con el clan. Japón es bellísimo. La mortalidad forma parte de la decoración. En la vida moderna te dicen, sigue tus sueños y sé tú mismo. En el Japón feudal, tu verdad es la que tu clan dicta. El individualismo no es virtud, es alarma roja. No existes como estrella solitaria del destino, sino como una ramita en un árbol genealógico muy importante. Y tu trabajo es que ese árbol no se incendie por conductas vergonzosas, como opinar demasiado o enamorarte de la hija de un comerciante. El clan lo es todo: identidad, reputación, futuro. Vives en una red de obligaciones y honor tan densa que parece una hoja de cálculo espiritual. Incluso los samurái no combaten por sí mismos, sino por el daimyo, la casa y los antepasados. Y, si mueren, idealmente, es de un modo que haga quedar bien a todos los de arriba. Morir con honor es una cosa, morir causando una ligera vergüenza al clan, eso sí que persigue generaciones. ¿Abrir una tiendita de fideos porque te encanta cocinar? Adorable. Por desgracia, tu clan cría caballos. Cepillar cascos hasta nuevo aviso. ¿Te interesa la pintura? Excelente. Decorarás el templo que patrocina tu familia, bajo normas estrictas y en silencio absoluto. Y ni pienses en escándalos, un romance a destiempo, una borrachera pública o un poema con demasiada chispa. Y la vergüenza salpica a todos: hermanos apartados, madre mortificada y un tío abuelo quizá tomando medidas drásticas para restaurar la buena fama. No eres una persona, eres representante, pieza de ajedrez y una responsabilidad con patas. La buena noticia: si juegas bien tu papel, haces las reverencias correctas y te casas con quien te dicen, puede que pronuncien tu nombre con algo parecido al orgullo. La versión feudal del logro desbloqueado. Superaste la jerarquía social, los duelos, el honor y el impuesto del arroz. Enhorabuena. Ahora intenta sobrevivir al clima. Japón es una obra maestra de belleza natural. Montañas nevadas, bosques serenos, cerezos en flor y un auténtico infierno de caos ambiental. La estampa es preciosa, el tiempo letal. Tifones. Llegan como dioses furiosos, con lluvia, viento y la integridad estructural de una pared de papel. Los techos vuelan, los caminos desaparecen y el arroz en el que trabajaste toda la estación flota valle abajo. Terremotos, súbitos, violentos, impredecibles. No hay sirena. Un zumbido, un segundo de confusión. Y tu casa está de lado. Si sobrevives al temblor, aún queda el fuego. Todo es de madera, incluidas tus malas decisiones. Inundaciones, demasiada lluvia, ríos crecidos, aldea en sopa de barro, cultivos ahogados, animales perdidos. Y el casero sigue queriendo impuestos, con recargo. Sequías, semanas de sol implacable y campos agrietados como el humor de un monje. Rezas, haces rituales y miras el pozo del vecino con creciente sospecha. Invierno. No un cuento de nieve, sino frío hasta los huesos, mantas finas y braseros de barro, y bachi, que se apagan a medianoche. La calefacción no es central, es sufrimiento compartido. De vez en cuando, algún volcán se suma a la fiesta. El anillo de fuego hace honor al nombre. Erupciones que cubren regiones enteras de ceniza. Y tu santuario pasa a ser un jardín de rocas. No hay FEMA ni ayuda nacional. Si se cae tu casa, la reconstruyes. Si se estropea la comida, pasas hambre.
Y si la finca del Señor también sufrió, igualmente debes impuestos. El desastre no es excusa. En Japón, la naturaleza no es fondo de pantalla. Es recordatorio constante de que hasta los dioses tienen malos días. El poder fluye cuesta abajo, y con él, responsabilidades, expectativas y culpas. Siempre hay alguien por encima. Eres campesino. Manda el jefe de aldea, que responde a los samurái locales, que responden al daimyo, que responde al shogun, que quizá susurra con el emperador, quien no gobierna tanto como vaga por la capital con ropas sagradas. Ni los samurái están arriba del todo. Pasan la vida sirviendo, esperando órdenes y luchando batallas que no empezaron, por tierras que no poseen y por glorias que no disfrutarán. En teoría, honrados. En la práctica, dirección intermedia muy bien vestida con katana. Los daimyo parecen intocables, hasta que el shogun decide que se han crecido. Inspecciones, cartas interceptadas y cabezas que se separan de ambiciones políticas con mucha delicadeza. El shogun gobierna, sí, pero duerme poco. Corte, clanes, economía y 4 primos intentando envenenarle el té. Mientras, el emperador técnicamente supera a todos, pero sin poder real. Es reliquia viva que no puedes tocar ni ignorar. Bendice ritos, nombra eras, escribe poesía. Y probablemente está sin fondos. La jerarquía no es flexible, no se escala, te colocan y te quedas, como un bonsái obediente. La ambición no se admira, se teme. Cuanto más subes, más cerca estás de una espada en la espalda. El respeto se exige hacia arriba, la autoridad hacia abajo. Las órdenes se obedecen, no se discuten. El desacuerdo es peligroso, y cualquier indicio de que te crees por encima de tu lugar. No es ambición, es una sentencia con etiqueta de gala. Donde estés, campesino, comerciante, samurái o señor, alguien arriba controla tu destino, y alguien abajo espera que tropieces. Lo que aprendes, o si aprendes, depende por completo del peldaño social. Arriba, los hijos de samurái. Lectura, escritura, esgrima, etiqueta, poesía, arco, equitación. Y el arte antiguo de lucir imperturbable. A los 14, un chico compone su poema de despedida. Tú a esa edad apenas ibas con la letra cursiva. Estudian clásicos chinos, principios del Bushido, y a inclinarse con tanta precisión que hasta los dioses toman nota. Comerciantes y artesanos reciben algo de escuela, matemáticas, cuentas, algo de lectura, lo justo para el negocio. No lees a Confucio, aprendes a calcular el costo del rábano encurtido al por mayor. ¿Campesinos? La escuela es así. Esto es una asada. Esto, arroz. Empieza antes de que salga el sol. Padres enseñan a sembrar, a sobrevivir y a no morirse, con cortesía, frente al recaudador. La alfabetización es rara. La escuela, lujo. El único pergamino que leerás es el clavado en un árbol explicando por qué subieron los impuestos otra vez. Niñas, salvo en casas altas, poca educación formal, labores domésticas, costura, etiqueta, ceremonia del té y el arte de mantener el silencio mientras sostienes un hogar. Con suerte, caligrafía o poesía, siempre que no distraiga de doblar ropa con precisión espiritual. Educarse no es crecer como persona, es cumplir tu rol sin preguntas. Aprender por diversión haría desmayar a más de un anciano en su taza de sake. El conocimiento es poder, y por eso lo guardan tan bien.
Japón es una tierra de estética sobrecogedora. Todo, la curva del abanico, la ubicación de una taza, parece diseñado para calmar el alma y para impresionar a los antepasados. Pero cuidado, te juzgarán por hacerlo mal. La cultura no es solo arte, es performance con consecuencias. Arreglar flores, servir té o plegar un kimono no queda al capricho. Sigue códigos más viejos que tu linaje. Una flor mal puesta y serás tema de murmuraciones, no en plan coqueto, precisamente. La ceremonia del té parece tranquila. En realidad, es un campo minado social. Todo tiene tiempo. Cada gesto, coreografía. El invitado se sienta así. Gira la taza 2 veces. Agradece con humildad. Bebe en silencio. Mientras calcula si se inclinó demasiado pronto, demasiado tarde o con entusiasmo excesivo. Error. Con suerte, torpeza. Con menos suerte, defecto de carácter, heredado de ese tataratío vergonzoso. La caligrafía no es solo expresión, es examen de disciplina y alineación del espíritu. Ese trazo no es tinta, es la postura de tu alma. ¿Letra desordenada? Ponte un cartel. Inestable y malo en reverencias. Incluso la poesía es peligrosa. No basta con escribir un haiku. Debe ser de la estación correcta, en el papel adecuado, con metáfora de la naturaleza y tu paisaje emocional. Sin ser demasiado íntimo, falta refinamiento, ni demasiado seco, frialdad espiritual, ni demasiado ingenioso, alarde, y no te invitan a mirar la luna. La cultura es un juego delicado. Participas no para relajarte, sino para demostrar que eres compuesto, refinado y profundamente temeroso de parecer inculto. La belleza no es sin esfuerzo, es un campo de batalla en seda. Y si tu arreglo de ikebana no sigue las reglas, que los dioses se apiaden de tu bonsái. Con todo lo visto, jerarquía, higiene, honor, arroz sin fin, seamos honestos. No durarías un día. No por débil, sino porque no es una sociedad diseñada para vivir. Está diseñada para obedecer, con precisión y en silencio. Cada momento es examen, de postura, de lealtad, de si te inclinaste a la profundidad correcta mientras recitabas el saludo estacional con el tono exacto. Fallas, y hay consecuencias. Vergüenza pública en el mejor caso, ritual en el peor. No hay días libres, no hay ser tú. Naces con un papel, recibes un guión y se espera que lo ejecutes con elegancia letal el resto de tu vida. Salirse del libreto no es valentía, es peligro. El individuo no importa, importa el clan, importa el señor, importa la tierra. Si eres samurái, cargas siglos de honor y la amenaza cierta de tener que recitar poesía antes de abrirte el vientre. Si eres campesino, trabajas del alba hasta que la espalda se te convierte en signo de interrogación, rezando para que no te traicionen ni el clima ni el Señor. Si eres mujer, tu vida es un ejercicio finísimo de gracia, silencio y sacrificio. Y si eres cualquier otra cosa, el sistema está hecho para que sigas siéndolo. Japón fue bello, sí. Arquitectura, rituales, poesía, arte, todo curado al detalle. Esa belleza tenía aristas. Exigía disciplina tan tensa que podía romper huesos. Reclamaba un respeto tan absoluto que se tragaba la individualidad. Hablar fuera de turno, reír muy alto, cruzar un umbral con el pie incorrecto, olvidar inclinarte, hacer una pregunta o querer cambiar algo bastaba para convertirte en amenaza al orden. Esa es la brillantez y la tragedia del Japón feudal. No estaba hecho para ser fácil,
estaba hecho para perdurar. Transición. Artemisia de Caria. En una época en la que a las mujeres apenas se les permitía hablar en público, y mucho menos mandar un ejército, Artemisia I de Caria fue una grieta en la historia. Alguien que, según todas las reglas del mundo antiguo, no debería haber existido. Y sin embargo, ahí estaba, sentada en su trono, con la doble carga de reina y comandante naval, trazando guerra junto a algunos de los hombres más poderosos de su tiempo. Gobernó Halicarnaso, en la costa suroeste de Asia Menor, hoy Turquía, técnicamente vasalla del vasto imperio aqueménida. Halicarnaso formaba parte de un mosaico de territorios atrapados entre fuerzas regionales. Artemisia no se limitó a heredar el cargo, lo volvió peligroso. Griega de sangre, persa por lealtad, mujer por biología. Cada identidad pesaba en una era de hierro y testosterona. Su padre, probablemente Cario. Su madre, cretense. A la muerte de su esposo, en vez de apartarse por un sucesor varón, tomó las riendas. Ya eso era una desobediencia silenciosa. No se detuvo en gobernar. Quiso combatir. Cuando Jerjes I lanzó su invasión de Grecia hacia 480 a.C., Artemisia hizo lo impensable. Se ofreció para la guerra. No para vendar heridas desde la distancia, sino para mandar naves y arriesgar la vida. Aportó 5 barcos, rápidos, letales, y los dirigió en persona. Jerjes, amo de un imperio de la India a Egipto, no solo toleró su presencia, la escuchó. Fue un movimiento audaz, para algunos insensato. Una griega al servicio de Persia, una mujer en una trireme. Impensable. Artemisia sabía lo que hacía. No la movían líneas de sangre, sino el juego del poder y la supervivencia. Y lo jugó mejor que muchos hombres a su alrededor. Al ponerse del lado persa, proclamó la guerra contra los suyos, los griegos. La tacharon de traidora lujosa, reina a sueldo, mujer que cambió herencia por favor extranjero. A ella no pareció importarle. Redobló la apuesta y entró en campaña como quien ocupa asiento en la mesa alta del poder persa. Jerjes, rodeado de guerreros brutales y aduladores, encontró en Artemisia algo raro: honestidad, cruda y certera. Le dijo lo que necesitaba oír, no lo que quería escuchar. En consejo, rodeada de generales con botas manchadas, habló con claridad y estrategia. Y rara vez se equivocó. Antes de Salamina, le advirtió evitar un choque naval directo. Los estrechos anularían la superioridad numérica persa. Jerjes, envalentonado por halagos, ignoró el consejo. La decisión lo perseguiría. Incluso entre sus aliados, la presencia de Artemisia incomodaba. Muchos resentían su autoridad. No solo era mujer, era griega. Y decía verdades al poder, al tiempo que dirigía su propia escuadra con una precisión que helaba. No era figurita ni estandarte, estaba allí para ganar. Y eso descolocaba a más de un señor bigotudo, criado en el oficio de la conquista. Mientras tanto, en Grecia, su nombre se extendía como una mancha. Heródoto, también de Halicarnaso, parecía a la vez fascinado y desconcertado por ella. La retrató con esa mezcla de asombro y sospecha que suele reservarse a las criaturas míticas. Para unos, era una medusa con coraza. Para otros, una genio incomprendida, con la audacia de pensar como un hombre. Y mejor que la mayoría. Artemisia fue muchas cosas: lealista, estratega, traidora, visionaria, pero ante todo, un animal político que entendía una verdad dura. En la guerra,
la identidad se dobla. Lo único que permanece es el poder. Si hubo un escenario donde se probaron su brillantez y su osadía, fue la batalla de Salamina. No una batalla cualquiera, sino el gran choque naval de las guerras médicas. La flota persa, masiva y confiada, se enfrentó a una griega más pequeña, pero mejor situada en los estrechos junto a Atenas. Allí se quebraría la campaña de Jerjes, y allí Artemisia ejecutaría una de las maniobras tácticas más sorprendentes de su carrera. Retrocedamos un poco. Artemisia había advertido a Jerjes no combatir en aguas estrechas. Con razón. La maniobrabilidad y el conocimiento del terreno darían a los griegos ventaja, anulando la superioridad numérica persa. Jerjes, ebrio de cifras y orgullo, desoyó la advertencia. Quiso una victoria espectacular y obtuvo humillación. En pleno combate, el caos tragó las líneas persas. Naves que chocaban, formaciones rotas, trirremes griegas que se deslizaban como tiburones entre los buques pesados. Fue una carnicería. En medio estaba Artemisia, al mando de su nave insignia, rodeada de aliados y enemigos, intentando sobrevivir a un frente que se derrumbaba. Y entonces vino lo increíble. Perseguida sin tregua por una nave griega, ordenó embestir y hundir a un barco persa aliado de un rey vasallo. La jugada fue tan inesperada que los griegos, pensando que debía estar de su lado, dejaron de perseguirla. Artemisia se escurrió indemne. Desde una colina, Jerjes, según la anécdota, lo vio y exclamó: «Mis hombres se han vuelto mujeres, y mis mujeres, hombres». Quizá el elogio más alto que dedicó jamás a un subordinado, a una que acababa de sacrificar un barco amigo para salvarse. Pero la maniobra no fue solo supervivencia, fue estrategia, engaño y frialdad en una sola decisión. Leyó el campo de batalla en tiempo real y eligió, en un instante, la única vía que salvaba su nave, su tripulación y su vida. Controversial, brutal, eficaz. Mientras muchos comandantes persas murieron o cayeron en desgracia, Artemisia regresó no como fracasada, sino como una de las pocas en quienes Jerjes aún confiaba. La flota persa volvió de Salamina cojeando. Barcos perdidos, moral hecha trizas, el mito de invencibilidad naval destruido. Para muchos era el principio del fin. Para Artemisia, una victoria extraña. En mitad del desastre, emergió como figura competente. La que avisó, actuó y escapó. Jerjes tomó nota. Ya en tierra, lamiéndose las heridas, el engranaje persa tuvo que virar. En un raro gesto de confianza, Jerjes acudió otra vez a Artemisia, ya no como curiosidad, sino como su consejera más fiable. Le formuló una pregunta íntima. ¿Qué hacer ahora? Artemisia, fiel a su franqueza, dijo lo que ningún emperador orgulloso quería oír: retirarse, volver a Persia y dejar a Mardonio al mando en Grecia. Has logrado lo que importaba. Atenas arde. No tientes a la suerte. Increíblemente, Jerjes la escuchó. El hombre que había ignorado a casi todo su consejo de guerra siguió la voz de una sola mujer. Se confirmó lo que muchos sospechaban. Artemisia no era solo valiente, era letal en política. Sabía cuándo pelear, cuándo engañar y cuándo dar la vuelta. Después, se le confió la tutela de los hijos de Jerjes. En las cortes antiguas, no pones a tus herederos en manos de cualquiera. Eliges lealtad de hierro y criterio probado. Artemisia, mujer nacida en la periferia del imperio,
se había instalado en su centro. De vuelta en Halicarnaso, no regresó como reina insegura, sino como figura de peso. Su leyenda echó raíces. Ya no era solo gobernante, era la mujer que miró a los imperios a la cara y no pestañeó. La fama de Artemisia no creció solo en el mar. Prosperó en las mentes que la contaron, sobre todo en la pluma de Heródoto, el padre de la historia, nacido en la misma Halicarnaso que ella. Esa coincidencia geográfica dio a su relato una intimidad extraña. No escribía de un mito lejano, sino de su reina. Y no la pintó como virgen virtuosa, ni como villana. La mostró rara avis del registro antiguo, capaz, calculadora y convincente. En Salamina resaltó su valor y su pragmatismo frío, el hundimiento del aliado, la fuga entre la confusión griega, la brillante brutalidad del gesto. En Heródoto, Artemisia es más que comandante. Es una contradicción viva, admirada y temida, respetada y sospechada. Vivió bajo la sombra de hombres poderosos como Jerjes o Mardonio, y aún así logró opacarlos. Ellos se ahogaban en ambición, ella flotaba en previsión. Esa sabiduría es rara, más rara cuando procede de una mujer en un mundo que equiparaba femineidad con fragilidad. Quizá eso intrigó a Heródoto. Artemisia no encajaba en moldes. No fue rebelde, pero desobedeció. No fue feminista, el término no existía, pero socavó el patriarcado por pura competencia. Su legado se extendió no con estatuas de oro, sino con relatos, ecos de hombres obligados a admitir que ella era mejor. En consejo, lo superó pensando, en batalla, maniobrando, en política, resistiendo. Mientras tanto, muchos de sus contemporáneos necesitaron escribas para no desvanecerse. Artemisia tenía algo mejor, una historia que se cuenta sola. Curiosamente, el nombre Artemisia no desapareció a su muerte. Un siglo después volvió, ahora con Artemisia II de Caria, homónima y probable descendiente que también gobernó Halicarnaso. No mandó flotas, pero grabó su nombre en la piedra de la historia. Levantó uno de los 7 maravillas del mundo antiguo, el mausoleo de Halicarnaso. Lo encargó para su esposo Mausolo, también su hermano. La política dinástica solía rozar lo incómodo. No fue solo duelo, fue declaración, identidad tallada, eco de la fuerza de la primera Artemisia. De ahí nos quedó además la palabra mausoleo. Y aunque la segunda Artemisia sea recordada por el luto, también fue gobernante capaz, prolongando un hilo de liderazgo femenino en un rincón del mundo antiguo, donde eso no era normal. Todo esto nació sobre el cimiento de la primera Artemisia, la comandante que aconsejó a Jerjes, la mujer que navegó el mundo griego como infiltrada y vecina a la vez. Sin ella, el nombre quizá habría desvanecido. Halicarnaso habría sido otra ciudad olvidada en una costa olvidada. En cambio, quedó como faro, un lugar donde 2 mujeres poderosas moldearon historia, una con barcos, otra con piedra, ambas con nombres que el tiempo no pudo enterrar. La historia de Artemisia siempre vivió en los intersticios, entre imperios, entre géneros, entre leyenda e historia. Fue títere persa, traidora griega o soberana jugando ajedrez mientras otros blandían espadas. Para los persas, fue leal y eficaz. Jerjes confió en ella más que en muchos veteranos. Para los griegos, todo fue más enrevesado. Muchos la vieron como apóstata, y sin embargo, incluso cronistas helenos, Heródoto, admiraron su inteligencia y astucia. Desmintió las líneas que la guerra pretendía trazar.
En la mirada moderna, algunos la leen como icono antes del feminismo, otros como símbolo de liderazgo lúcido en un mundo que la excluía. Su legado fascina no porque encaje, sino porque rompe el molde. Con el tiempo, como toda gran historia, la suya mutó. De mujer real pasó a mito, metáfora y a veces monstruo. Dramaturgos la rehicieron, seductora cruel aquí, reina poseída por sed de sangre allá. La verdadera Artemisia, táctica, realista, superviviente, quedó enterrada bajo capas de fantasía. Parte de la distorsión nace de una verdad simple. Muchos hombres no sabían qué hacer con ella. Una mujer que daba órdenes, que no se quebraba ante la guerra, que decía a los reyes que se equivocaban, y lo probaba. Así que la reescribieron. Una leyenda afirma que, despechada, se arrojó de un acantilado, poco propio de una almirante acerada. Otra la pinta bruja intrigante. El patrón se repite. Cuando una mujer alcanza poder por intelecto o audacia, la memoria tiende a dulcificarla en doncella, o ennegrecerla en villana. Artemisia recibió ambos tratamientos. Ninguno le hace justicia. No gobernó con hechizos ni seducción, sino con visión, razón y fría claridad estratégica. Jugó al juego de los hombres con sus propias reglas. Y ganó. Eso asustó a quienes vinieron después. Si una pudo, ¿qué impediría a las demás? Incluso hoy, las adaptaciones la deforman. Hollywood la convirtió en femme fatale vengativa en 300. Rise of an Empire. ¿Entretenida? Sí. ¿Exacta? No. Que siga atrayendo miradas y reescrituras prueba algo. Su legado muerde. La mujer que temieron no murió. Evolucionó en mito, memoria y en la incómoda pregunta que no se calla. ¿Y si más mujeres hubieran sido como Artemisia? Cuando Artemisia de Caria desaparece de los registros, no desaparece de la historia. Cambia de forma. No hay gran tumba ni estatuas con su rostro. Y aún así, su presencia perdura. Grabada en los huesos de Halicarnaso, susurrada por crónicas antiguas, debatida por cada historiador que intenta entender cómo hizo lo imposible. Gobernó cuando no debía, luchó cuando no podía, aconsejó cuando no le tocaba. Y la oyeron. No solo la toleraron, la respetaron. Tal vez ese sea su logro más raro. No sobrevivir como mujer poderosa, sino ganarse esa admiración reticente que obliga hasta al enemigo a detenerse. No es un nombre de hogar como Cleopatra o Juana de Arco, y quizás sea apropiado. Artemisia no persiguió la leyenda, persiguió resultados. No vivió de belleza mítica ni de romance trágico. Fue líder, realista, estratega. Su drama ocurrió en salas de guerra silenciosas, en la estrechez de una cubierta y en la mirada larga de un rey que decidió escuchar. Su historia invita a mirarla de nuevo, no solo como la mujer en un mundo de hombres, sino como recordatorio de que el coraje no siempre alza una espada. A veces se sienta al borde del poder, dice lo incómodo, y navega de frente al caos. No necesitó rescate ni reescritura. Solo necesita ser recordada como fue, afilada, peligrosa, brillante. En un imperio hecho por hombres, trazó su propio rumbo por mares hostiles. Mientras haya barcos y la historia recuerde a quienes hablan, cuando el silencio parece más seguro, Artemisia de Caria no se habrá ido. Transición. Antes del telescopio, piedra y cielo. Antes de lentes y satélites, antes de que Copérnico cambiara el orden del cosmos, la humanidad tenía 2 herramientas para desentrañar el cielo: los ojos desnudos y la piedra. Y bastaron.
Por todo el mundo antiguo, las civilizaciones miraron arriba con intención. Las estrellas no eran adorno, sino calendarios, brújulas, dioses y presagios. Así nació la ciencia más vieja, la astronomía, sin telescopios, como lo hacían, construyendo templos y estructuras, no solo para el culto, sino para observar. Stonehenge en Inglaterra, el círculo de Nabta Playa en Egipto y las grandes pirámides de Mesoamérica no fueron meras tumbas o altares. Eran observatorios, alineados con los movimientos del sol, la luna y las estrellas. Muchos capturaban juegos de luz precisos en solsticios y equinoccios. Arquitectura sagrada con propósito astronómico. El gran templo de Amón-Ra en Karnak se orientó para que el sol saliera exactamente entre sus pilonos en el solsticio de verano. Los mayas de Chichén Itzá levantaron el castillo, pirámide que proyecta la sombra de una serpiente deslizándose por la escalinata en los equinoccios. En la India, los gigantes de piedra del Jantar Mantar permitían seguir la declinación de los astros con notable precisión. Nada de esto fue accidente ni conjetura burda. Fueron hazañas deliberadas, basadas en datos y paciencia. De los Andes al Nilo, de Babilonia a Pekín, los humanos construyeron con las estrellas, midieron movimientos planetarios, eclipses y hasta el movimiento retrógrado con paciencia y un profundo sentido del orden cósmico. El cielo no solo se miró, se midió, mapeó y se incrustó en los huesos de sus ciudades. Mesopotamia, calendarios de barro y números que aún usamos. En las llanuras abrasadas de Mesopotamia, los sumerios miraron arriba y vieron estructura. Hacia el 3000 a.C. no contaban historias del cielo, organizaban la vida con él. Observaron los ciclos del sol, la luna y los planetas, y entendieron que no eran caos, sino relojes. De ahí nació uno de los calendarios más antiguos, lunar, suficiente para fijar agricultura y rituales. Y, hablando de tiempo, nos legaron el sistema sexagesimal, base 60, aún metido en cada minuto, segundo y grado. Cuando miras 60 minutos por hora o 360 por círculo, resuena un modo de pensar de 0 años. No tenían telescopios, pero sí sigurats, torres escalonadas hacia el cielo. Desde esas plataformas, los sacerdotes astrónomos anotaban en tablillas de arcilla cuando aparecía Venus, cuando la luna se teñía de rojo en un eclipse, cuando volvía un cúmulo tras meses bajo el horizonte. A esos sabios, humano, se les veía como científicos y guías espirituales. Con el tiempo, el mirar sumerio se volvió sistema. Sus herederos, los babilonios, compilaron catálogos estelares, predijeron eclipses con precisión inquietante y bautizaron constelaciones cuyos nombres aún usamos. Pero todo empezó con los sumerios, que anotaban los movimientos celestes en cuneiforme y dejaron los primeros registros astronómicos que conocemos. Tal vez lo más asombroso es cómo aquella ciencia temprana se mezclaba sin fisuras con la mitología. Para ellos, el cielo era divino, y sin embargo, predecible. Los dioses se movían en patrones. Si comprendías esos patrones, podías alinear tus cosechas, tus ritos y, en cierto modo, tu destino. Los sumerios no solo miraron arriba con asombro, empezaron a medir. Y así inauguraron la larguísima relación de la humanidad con las estrellas. Si los sumerios encendieron la primera llama, los babilonios vertieron aceite y la convirtieron en un incendio de precisión. Hacia 1800 a.C.,
Sus astrónomos no se limitaban a observar, predecían eclipses, conjunciones, movimiento retrógrado, todo registrado y proyectado con una regularidad pasmosa. No era adivinanza, era cálculo. Tomaron la herencia observacional sumeria y la potenciaron con matemática. En tablillas de arcilla, como las de la serie Enuma Anu Enlil y el Mul. Apin anotaron posiciones de estrellas, planetas y de la luna. No eran cuentos para dormir, eran datos en bruto, línea tras línea. ¿Cuándo salía Venus? ¿Cuánto brillaba? ¿Cuándo podía ocurrir un eclipse de sol? Aquellas tablillas eran, en esencia, los primeros almanaques. Lo más notable, podían predecir eclipses lunares usando el ciclo de Saros, de unos 18 años. No sabían por qué funcionaba, pero sabían que funcionaba, y bastaba. Y aunque a menudo se atribuye a los griegos la invención del zodiaco, fueron los babilonios quienes dividieron el cielo en 12 partes, ancladas en constelaciones, base del zodiaco que aún usamos, y a veces abusamos, hoy. Cuando alguien te pregunta tu signo, puedes agradecer a Babilonia. Su audacia matemática los distingue. Siguieron trayectorias planetarias, incluso el retrógrado, y usaron métodos aritméticos para aproximar ciclos celestes. No modelos geométricos, eso llegaría con los griegos, sino aritmética útil. Veían el universo como un libro mayor de patrones, una máquina de ciclos repetidos. Sus astrónomos no eran solo místicos, eran primeros científicos inclinados sobre tablillas, descifrando ritmos del cosmos en símbolos y números. En la oscuridad, escribieron el cielo. Mientras Babilonia predecía eclipses, los egipcios anclaban literalmente su civilización a las estrellas. En el valle del Nilo, la astronomía era supervivencia. En el centro, una estrella. Sirio, la más brillante del cielo nocturno. Notaron algo extraordinario. Cada año, justo antes de la crecida del Nilo, Sirio reaparecía en el horizonte al amanecer. Ese orto helíaco se volvió piedra angular de su calendario. No era poesía, era vital. La crecida marcaba las cosechas. Perder la ventana podía significar hambre. Crearon así un calendario solar de 365 días, con 12 meses de 30 días, más 5 jornadas festivas, siglos antes de Julio César. No se quedaron en Sirio. Desde templos alineados con asombrosa precisión, seguían sol, luna y estrellas. El templo de Karnak, por ejemplo, se orientó para que el sol saliera exactamente por su eje en el solsticio de verano. Otros santuarios se alineaban con astros sagrados, y estaban las pirámides. La Gran Pirámide de Giza, c. 2560 a.C., está casi perfectamente alineada con los puntos cardinales. Sus conductos pudieron apuntar a estrellas específicas, posiblemente Orión y Sirio, insinuando un puente celeste para el viaje del faraón al más allá. No era simple arquitectura funeraria, era ingeniería cosmológica. Los sacerdotes solían ser también astrónomos. Observaban para el rito, para los augurios y para conocer la voluntad de los dioses. Gobernar Egipto implicaba entender el cielo. Sin telescopios ni lentes, desarrollaron sistemas de tiempo, orientación y pronóstico basados en observación paciente y precisión incansable. Miraban arriba y veían un reloj divino. En la Mesoamérica profunda, mucho antes de la llegada europea, los mayas levantaron uno de los sistemas astronómicos más sofisticados de la antigüedad. Sin herramientas metálicas, sin ruedas y sin telescopios, cartografiaron sol, luna, planetas
y estrellas con una precisión que aún sorprende. La astronomía no era lujo de élites, era estructura social. Los gobernantes eran intermediarios cósmicos. Cada gran acto político o religioso se sincronizaba con el cielo. Una hazaña sobresale: el seguimiento de Venus. Notaron su ciclo de 584 días, entre desapariciones y reapariciones, integrándolo en la guerra ritual y en sus calendarios. El Códice de Dresde contiene una tabla de Venus que abarca siglos con un error inferior a un día. Además, su cuenta larga podía fechar periodos de miles de años. Su año solar, de 375,20 días, roza el valor moderno. Manejaban calendarios paralelos: el ritual de 260 días, Solkin; el solar de 365, Hab; y la cuenta larga para la historia. Sus observatorios eran piedra ingeniosa. El Caracol, en Chichén Itzá, tiene vanos y alineaciones para seguir a Venus y al Sol. Las escalinatas y las sombras se cronometraron con equinoccios, como la famosa serpiente que desciende por el castillo. No solo miraban el cielo, sincronizaron su civilización con él. En la China antigua, la astronomía era cuestión de estado. El emperador, hijo del cielo, gobernaba por el mandato del cielo, revocable si las señales celestes se torcían. Cambiaba el cielo, podía cambiar la dinastía. Ya hacia 2000 a.C., registraban cometas, novas, eclipses, manchas solares y movimientos planetarios. Crónicas como el Shiji, registros del gran historiador, o el Hanshu, aún sirven a científicos modernos para verificar fenómenos antiguos. De forma memorable, en 1054 d.C., describieron una supernova visible de día durante 23 días. Con sus coordenadas, hoy identificamos la nebulosa del Cangrejo. Y no dependían solo de augurios. Desarrollaron esferas armilares, gnomon para medir sombras, relojes astronómicos y globos celestes hidráulicos, siglos antes que Europa. Dividieron el cielo en 28 mansiones lunares para navegación y tiempo, y crearon un calendario lunisolar que aún marca fiestas como el Año Nuevo Lunar. Si un eclipse no era previsto, era culpa grave. Podía leerse como pérdida del mandato del cielo. La astronomía estaba en el centro del gobierno. En la India antigua, la astronomía, Jyotisa, Jyotisha, ciencia de la luz, se entrelazó con filosofía, ritual y matemáticas. Los Vedas, c. 1500 a.C., ya mencionan ciclos de sol, luna y planetas, y la división del cielo en 27 nakshatras, mansiones lunares, que siguen vigentes en cartas y calendarios. No era solo poesía, era precisión. Modelos del año solar resultaron más exactos que el calendario juliano romano. El Surya Siddhanta, compilado c. 500 d.C., sobre saberes previos, describe la inclinación del eje terrestre, órbitas elípticas e incluso conceptos de gravedad siglos antes de Newton. En 499 d.C., Aryabhata propuso que la Tierra gira sobre su eje y calculó el año solar en 365-358 días, a un susurro del valor moderno. Desarrolló herramientas trigonométricas, trabajaron con notación decimal y aparatos de sombra y esferas para medir alturas. Más allá de la técnica, hay elegancia, el universo como ciclo, una danza de tiempo y espacio. Comprender el cielo era también comprender el yo. Si otros miraron arriba para guiarse o sobrevivir, los griegos preguntaron por qué. ¿Por qué se mueven las estrellas? ¿Por qué vagan los planetas? ¿Puede el cosmos explicarse con razón? Con ellos, la astronomía dio un giro, de ver presagios a buscar leyes.
No solo observaron, teorizaron con matemática, geometría y filosofía. Tales sugirió causas naturales para lo celeste. Anaximandro imaginó la Tierra flotando en el espacio y un cielo esférico. El salto llegó con Pitágoras. El cosmos como armonía, música de las esferas, regida por proporciones. En el Semper III o antes de Cristo, Aristarco se acercó a la verdad moderna, un modelo heliocéntrico con el Sol en el centro. Fue ignorado casi 2 cielo-años, pero sembró una idea que florecería con Copérnico. Hiparco, padre de la observación, compiló el primer catálogo estelar. Clasificó estrellas por brillo, descubrió la precesión de los equinoccios y desarrolló herramientas trigonométricas. Su precisión, sin telescopio, asombra. Y Claudio Ptolomeo, con el Almagesto, sintetizó saber griego, babilonio y egipcio en un modelo geocéntrico de deferentes y epiciclos que explicó el cielo, hasta que dejó de hacerlo. Se equivocaron en partes, sí, pero su apuesta por la explicación racional cambió el juego. Para cuando se inventó el telescopio en el 17, la humanidad llevaba milenios con ojos, sombras y piedra. Aún así, cartografiaron estrellas, siguieron planetas, predijeron eclipses y alinearon monumentos con solsticios y equinoccios. Más extraordinario aún, lo lograron de forma independiente. Sumerios en Mesopotamia, mayas en Mesoamérica, chinos e indios en Asia, griegos y egipcios en torno al Mediterráneo. Todos llegaron a conclusiones afines. El cielo se ordena, y ese orden importa. La astronomía antigua moldeó agricultura, religión, arquitectura, política y filosofía. Decidía cuándo sembrar, rezar, construir y gobernar. Entender el cielo era entender lo divino, o al menos nuestro lugar en la maquinaria del ser. El telescopio lo cambiaría todo. Las lunas de Júpiter, las fases de Venus, las manchas solares, galaxias lejanas. Pero el suelo, mapas pacientes, registros sistemáticos y curiosidad. Pertenece a los antiguos. Hoy llevamos su legado cada vez que miramos un calendario. Usamos una app de estrellas o celebramos un solsticio. Cada GPS, cada satélite, cada misión espacial se alza sobre cimientos de barro, piedra y papiro. No sabían de agujeros negros ni de radiación de fondo, pero hicieron lo esencial. Preguntaron y notaron. En la oscuridad, sin saberlo, se volvieron los primeros científicos. Escribieron sus preguntas en el cielo. Gracias a ellos, miramos más hondo, al espacio y a nuestros orígenes. En 1803, ocurrió algo sin precedentes. Una república joven, con apenas 3 décadas, duplicó su territorio de la noche a la mañana. La compra de Luisiana no fue una simple transacción, fue un trueno geopolítico. Con una firma, Estados Unidos adquirió de Francia más de 828. 0 millas cuadradas, unos 2,1 millones de kilómetros, desde el Mississippi hasta las montañas rocosas. De esa tierra fértil nacerían 13 futuros estados. El precio, $15 millones, unos 4 centavos por acre. Lo más extraordinario, nadie lo veía venir. El presidente Thomas Jefferson tenía un objetivo: asegurar el acceso al Mississippi y al puerto clave de Nueva Orleans. La joven nación dependía del comercio fluvial. Los granjeros del Valle del Ohio necesitaban bajar sus productos. Quien controlara Nueva Orleans tenía las llaves de la supervivencia económica. Jefferson autorizó ofrecer hasta 10 millones por la ciudad y algo de territorio aledaño. Nada más. Pero en París, los diplomáticos quedaron boquiabiertos. Francia contraofreció no solo Nueva Orleans, sino toda Luisiana. ¿Por qué?
porque bajo Napoleón Bonaparte, Francia reajustaba prioridades. Soñó con un gran imperio norteamericano, pero la revolución haitiana pulverizó las ambiciones caribeñas. Enfermedad, rebelión y tensiones con Gran Bretaña hicieron de Luisiana un lastre. Napoleón necesitaba dinero para la guerra, no pantanos y praderas. Ante la oportunidad, los negociadores dijeron que sí, incluso antes de tener la aprobación plena de Jefferson. No era solo un puerto, era el río, las grandes llanuras, el acceso a las rocosas y el corazón del continente. Lo que Jefferson recibió no fue solo tierra, fue destino. Un lienzo en blanco para la expansión hacia el oeste, el crecimiento nacional y, inevitablemente, el conflicto. Porque una verdad se ignoró entre titulares. Esa tierra no estaba vacía. Era hogar de docenas de naciones indígenas, con historias, alianzas y reclamos propios. Un trato firmado en París no solo reconfiguró mapas, cambió vidas en todo un continente. En el centro de la operación, un hombre con corona y dolor de cabeza, Napoleón Bonaparte. En 1803, el emperador francés luchaba en demasiados frentes: Europa, el Caribe y su propia tesorería. Y así, en un gesto que dejó atónitos a casi todos, ofreció vender un tercio de Norteamérica al mismo país al que había esperado bloquear. No había empezado así. Unos años antes, Francia había recuperado Luisiana de España mediante el Tratado de San Ildefonso. Napoleón soñaba con resucitar un imperio colonial francés. Luisiana alimentaría Saint-Domingue, la joya caribeña francesa, hoy Haití, con trigo, carne y suministros. Francia no quería Luisiana por sí misma. Quería esa tierra para sostener el azúcar. Pero aquella visión se derrumbó entre fuego y fiebre. La revolución haitiana, liderada por personas antes esclavizadas bajo jefes como Toussaint Louverture, estalló en rebelión abierta. Francia envió decenas de miles de soldados para sofocarla, y los vio morir por millares, no solo en combate, sino también por fiebre amarilla. Napoleón perdió a su mejor general, a su ejército, y la oportunidad de recuperar la colonia azucarera más rica del mundo. Con Saint-Domingue deslizándose de sus manos, Luisiana pasó a ser irrelevante, peor aún, indefendible. Y con Gran Bretaña preparándose para otra guerra, Napoleón temía que Luisiana pudiera ser tomada por la fuerza. Así que, en lugar de luchar por retenerla, la vendió. Y, fiel a su estilo, lo hizo con rapidez, audacia y un pragmatismo absoluto. El 11 de abril de 1803, sorprendió a los diplomáticos estadounidenses, Robert Livingston y James Monroe, con una oferta. Toda Luisiana, no solo Nueva Orleans, por $15 millones. Su razonamiento fue sencillo. He dado a Inglaterra un rival marítimo que tarde o temprano humillará su orgullo. No quería solo dinero, quería que los Estados Unidos crecieran lo bastante como para equilibrar a Gran Bretaña. Vender Luisiana no fue una rendición, fue estrategia. Con un solo acto, Napoleón abandonó su imperio americano y cambió el futuro de un país al que apenas respetaba. Lo que para él era un residuo imperial, se convertiría en la plataforma de lanzamiento de la expansión hacia el oeste de Estados Unidos y en el principio del fin de la soberanía indígena en todo el continente. Thomas Jefferson soñaba con una república agraria, una nación de agricultores independientes unidos por la libertad y la virtud cívica. La compra de Luisiana debía ser su sueño cumplido, pero en cambio le trajo una pesadilla constitucional. Jefferson era un interpretacionista estricto.
creía que el gobierno federal solo debía ejercer poderes expresamente otorgados por la Constitución. ¿Y qué ocurría? Que en ninguna parte del texto decía que el gobierno pudiera comprar territorio extranjero. No había cláusula para adquirir medio continente, ni hoja de ruta legal para duplicar el tamaño del país en una sola transacción. Jefferson dudó. La oferta de Napoleón parecía demasiado buena. 15 millones por tierras desde el Mississippi hasta las Rocosas. Era una oportunidad única. Y aún así, Jefferson luchaba con la contradicción. ¿Podía él, que temía el desbordamiento federal, estirar la Constitución para justificar una adquisición tan grande? En privado, consideró proponer una enmienda constitucional que la autorizara. Pero el reloj corría. Napoleón podía cambiar de opinión o Gran Bretaña apoderarse del territorio antes de firmar. Así que Jefferson hizo algo irónico. Aceptó los poderes implícitos, aquello mismo que años antes había criticado en Alexander Hamilton. Racionalizó la compra como un tratado, algo que la Constitución sí permitía al presidente con aprobación del Senado. El Senado lo ratificó en octubre de 1803 con amplio apoyo, y Jefferson, aunque incómodo, defendió su decisión como necesaria para la seguridad de la República. Con ello sentó un precedente. El gobierno federal podía adquirir tierras por tratado, incluso sin autorización explícita. Ese precedente se invocaría una y otra vez, conforme Estados Unidos se expandiera hacia el oeste, sobre territorios en los que otros ya vivían. Firmada y ratificada la compra, casi nadie sabía qué había comprado Estados Unidos. Aquellas tierras eran vastas, poco cartografiadas, llenas de ríos, montañas, especies y pueblos desconocidos. En 1804, Jefferson encargó una expedición que se volvería icónica, el Cuerpo de Descubrimiento, dirigido por Meriwether Lewis y William Clark. Su misión era ambiciosa: explorar el territorio, entablar comercio con naciones nativas, estudiar los recursos y, sobre todo, hallar una vía de agua hasta el Pacífico. Jefferson soñaba con un paso del noroeste. No existía, pero lo que Lewis y Clark encontraron transformaría la forma en que los estadounidenses imaginaban el continente. Partieron de San Luis en mayo de 1804, con más de 30 hombres, y remontaron el río hacia tierras aún intactas para los colonos. En ruta, describieron más de 100 especies animales y 178 plantas nuevas para la ciencia estadounidense. Mapearon ríos, bosquejaron montañas y llevaron diarios meticulosos de observaciones científicas y etnográficas. No viajaron solos. Una figura esencial fue Sacagawea, una joven Shoshone que se unió con su esposo franco-canadiense. Sacagawea no fue solo traductora, fue señal de paz. Su presencia, y la de su hijo, indicaba a los pueblos nativos que no se trataba de una partida de guerra. Su conocimiento del terreno y su diplomacia ayudaron al cuerpo a lograr pasos difíciles y alianzas clave. Durante 2 años, recorrieron más de 8 millas en bote, a caballo y a pie. Alcanzaron el Océano Pacífico en noviembre de 1805, levantaron un fuerte para el invierno y regresaron en 1806. No hallaron el paso del noroeste, pero trajeron algo quizá más valioso: un relato detallado de la nueva tierra y de las personas que la habitaban. Jefferson había comprado un misterio. Lewis y Clark comenzaron a hacerlo real, y, con sus informes, también anticiparon algo más oscuro: la presión creciente sobre las naciones indígenas y el impulso hacia la conquista bajo el estandarte del descubrimiento.
Para políticos y colonos, la compra de Luisiana fue un botín de tierras, una pizarra en blanco para granjas, ciudades y ambición. Para las naciones nativas que llevaban siglos allí, fue otra cosa, el inicio del borrado. Aquellas tierras eran hogar de más de 50 pueblos soberanos, con sus lenguas, territorios y sistemas de gobierno, de los Ojibwa y Sioux a Cheyennes, Comanches, Mandan y muchos más. Gestionaban la tierra, comerciaban y sellaban alianzas mucho antes de cualquier bandera europea. Pero para Jefferson y sus sucesores, Luisiana era un lienzo vasto, subutilizado y listo para el asentamiento estadounidense. Las naciones que allí vivían no fueron consultadas ni compensadas. Un día eran pueblos soberanos. Al siguiente, se les declaró sujetos de una república en expansión. Jefferson creía que los pueblos indígenas debían asimilarse o reubicarse pacíficamente si era posible, y por la fuerza si era necesario. En cartas privadas, escribió que, a medida que los colonos avanzaran, los nativos tendrían que moverse también o perecer. Aún no se llamaba remoción, pero la idea ya tomaba forma. Tras el regreso de Lewis y Clark, con noticias de abundantes tierras y riquezas, el gobierno comenzó a negociar tratados, a menudo engañosos o coercitivos, para reclamar territorio y empujar a las tribus más al oeste. A veces fue la fuerza militar, otras la enfermedad y el desplazamiento. La compra marcó una nueva fase de expansión, destino manifiesto antes del nombre, con base legal en la venta y un coste moral a pagar por las naciones originarias. La compra de Luisiana fue celebrada como triunfo, una adquisición pacífica que casi duplicó el país. Pero sobre el terreno nada fue limpio. La expansión tuvo un precio, pagado no en oro, sino en conflicto, desposesión y destrucción cultural. Con el territorio asegurado, los colonos inundaron el oeste buscando tierras fértiles, libertad personal y oportunidad económica. El gobierno los siguió con fuertes caminos y oficinas para imponer su autoridad. Dos visiones del territorio chocaron. Una lo veía como propiedad a reclamar y mejorar. La otra, como ser vivo a compartir y respetar. Los choques eran inevitables. Escaramuzas que se hicieron guerras, tratados firmados y rotos, y una frontera que se desplazaba con rifles, ferrocarriles y una ambición incansable. No solo pagaron las naciones indígenas, el territorio avivó una crisis moral que fracturaría al país: la esclavitud. Los líderes del sur vieron en las nuevas tierras una oportunidad para ampliar la plantación. El algodón y el azúcar prosperaban al sur, y el trabajo esclavizado era considerado esencial. Surgió la pregunta explosiva: ¿se permitiría la esclavitud en los nuevos territorios? La respuesta atormentaría al Congreso durante décadas: el compromiso de Missouri, las tensiones seccionales y finalmente la guerra civil. La compra no solo estiró las fronteras, estiró el tejido político hasta casi romperlo. También hubo consecuencias ambientales: ríos represados, praderas aradas, el bisonte casi aniquilado. Lo que fue un paisaje modelado por fuego, manadas y custodia indígena, se volvió un mosaico de cercas, granjas y extracción. Seco el tinte en París, surgió otra cuestión: ¿cómo gobernar un territorio tan grande que desafiaba la imaginación? Abarcaba partes de 15 estados modernos, de Luisiana a Montana y de las Dakotas a Colorado. En 1803 era un vacío administrativo, pocas rutas, casi ningún pueblo
y reclamaciones competidoras. El primer paso fue levantar planos, marcar fronteras, ríos y montañas, y más tarde, lotes. Expediciones como las de Lewis y Clark o Zebulon Pike sentaron bases. Cartógrafos, especuladores e ingenieros militares dibujaron mapas que se volverían condados, reservas y límites estatales. Un mundo indígena, abierto e interconectado, pasó a cortarse en rectángulos. El Congreso organizó el territorio con distritos militares y luego territorios organizados, cada uno con un gobernador federal. Siguieron el modelo de la Ordenanza del Noroeste. Al alcanzar cierta población, se podía pedir la estadidad. Pero no todas las fronteras se trazaron con lógica o justicia. Missouri, 1821, primer estado tallado de la compra, pidió ser esclavista, desatando un alboroto nacional. El compromiso de Missouri dibujó una línea imaginaria: esclavitud permitida al sur, prohibida al norte. Aquella línea perseguiría la política durante décadas. Entretanto, colonos blancos se adelantaban a la ley, ocupaban tierras y luego obtenían títulos. Los pueblos nativos, incluso con tratados vigentes, vieron sus tierras reclasificadas, primero como territorio, luego como tierra abierta y por fin como la granja de otro. Y mientras los mapas se llenaban, también borraban sendas nativas, migraciones estacionales y nombres indígenas reemplazados por Jefferson City, Baton Rouge o Fort Pierre. En la nueva visión de América, las fronteras no eran simples líneas, eran herramientas para reclamar, dividir, vender y gobernar. La compra de Luisiana no solo rehizo fronteras, redefinió la identidad estadounidense. De república costera, aferrada al Atlántico, pasó a potencia continental, mirando al desconocido. Fue el primer gran salto del destino manifiesto, antes del término, y marcó el tono del siglo siguiente. Expansión, conquista, reinvento. Políticamente, estableció que el gobierno podía adquirir tierras por tratado, aún sin guía constitucional clara. Más tarde llegarían Florida, Texas, Oregón, Alaska, Hawái. Culturalmente, alimentó el mito de la frontera, el territorio como escenario de colonos recios, exploradores audaces y posibilidades abiertas. Por cada sueño pionero hubo una pesadilla indígena: tierras perdidas, tratados rotos, desplazamientos. Económicamente, el impacto fue enorme. El Mississippi se volvió arteria comercial. San Luis, Nueva Orleans o Kansas City crecieron. Las llanuras fértiles se hicieron granero. El oro, la plata y otros recursos impulsaron el crecimiento industrial. El legado más profundo es una contradicción. La compra encarnó ideales de oportunidad, crecimiento e independencia. Y también los fracasos más hondos: desposesión, esclavitud, ambición imperial. Es una historia de triunfo escrita sobre tierras arrebatadas, a menudo con violencia. Hoy, los límites de aquella compra definen estados que millones llaman hogar. Autopistas cruzan donde vagaban los búfalos. Trigo crece donde hubo tierras sagradas. Y, bajo el suelo y el asfalto, persiste la memoria de la compra, no solo como transacción, sino como punto de inflexión. Estados Unidos cambió para siempre. También el mundo. Queda una pregunta: ¿fue el coste solo monetario o se midió, como muchos sostendrían, en vidas, culturas y paisajes imposibles de comprar de vuelta? Al final, la compra de Luisiana fue más que un acuerdo de tierras. Fue un momento definitorio, el paso de una república frágil, pegada al litoral,
a un imperio en gestación que se estiraba hacia el interior. La tinta se secó en París, pero sus consecuencias resonaron por praderas, ríos y generaciones. Para Estados Unidos, significó posibilidad, una nueva confianza nacional, la idea de que expandirse no solo era deseable, sino inevitable. Esa idea se endureció en política, se volvió destino manifiesto y llevó al país hasta el Pacífico y más allá. También consolidó un modelo de poder basado en adquisición, desplazamiento y desarrollo. Occidente dejó de ser un misterio, se convirtió en objetivo. Para las naciones nativas, la transformación fue catastrófica. La tierra que habían habitado, comerciado y honrado, pasó a estar propiedad de otros. No por un ejército invasor, sino por un gobierno distante que afirmaba haberla comprado. No hubo negociaciones ni consentimiento, solo una línea en un mapa y nuevas reglas. La llegada de colonos aceleró ciclos de violencia, remociones forzadas y devastación cultural. Vinieron tratados y reservas, bisontes abatidos, lenguas que se apagaban. Cuando el polvo asentó, la presencia indígena en Luisiana quedó en gran medida confinada o silenciada, aunque nunca extinguida. Y sin embargo, el legado sigue siendo estratificado. Las ciudades, economías e infraestructuras que surgieron ayudaron a moldear a los Estados Unidos modernos. Los ríos que se adquirieron se volvieron lifelines. Los recursos alimentaron el desarrollo. El espacio permitió innovación, diversidad y reinvento. Pero la sombra del acuerdo permanece. La compra de Luisiana es a la vez victoria diplomática y plano del despojo. Una historia de crecimiento y duelo, de ambición y amnesia. Hizo a Estados Unidos lo que es, pero también impuso un ajuste de cuentas que continúa hoy. ¿Cómo celebrar una tierra que nunca pediste de verdad y que jamás podrás devolver por completo?